Yo tengo que decirles algo, desde que vengo tocando esta temática que ha sido al comenzar este año. O sea, ya llevamos 3 meses haciendo este ejercicio de compartir este tema de el corazón del hombre como una fábrica de ídolos. Siempre al final, cuando yo pregunto, cuando comienzo el seminario, ¿quién considera que sea un idólatra? Pues uno lo considera 2 veces, si es o no es un idólatra. Pero cuando termina el seminario, pues lo que no cabe es la menor duda que realmente nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y por eso lo queremos recrear de esa manera. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, nuestra naturaleza, nuestra condición caída, tantas cosas. Siempre estamos buscando en quién apoyarnos, en quién creer, a qué aferrarnos, a dónde recurrir, sin darnos cuenta de manera cultural, nos aferramos a cosas, a circunstancias, a personas, poniéndolas en un lugar que solamente nosotros las pusimos. Somos nosotros los que ponemos a las personas, las circunstancias, ciertas posiciones en ese lugar. Siempre nos han dicho que el primer mandamiento es amar a Dios, porque fue lo que el Señor Jesús enseñó, pero lo que pasa es que el Señor Jesús enseñó lo que estaba resumiendo en la ley y en los profetas: amar a Dios y amar al prójimo. Pero si usted coge el decálogo como tal, pues encontrará que el primer mandamiento es este, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a mirar, es más, cómo empiezan los 10 mandamientos y cómo terminan, y el sentido que tiene eso para nuestras vidas. Estamos en Éxodo, muy bien, Éxodo capítulo 20, en el versículo 4. Dice, empecemos desde el 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos con 4 cosas que aparecen aquí, ¿sí? ¿Cuál es la primera? Que no tendremos dioses ajenos, ¿sí? Y cuando hablamos de no tener dioses ajenos, es que hay un solo Dios verdadero. El Shema Israel, ¿ustedes saben qué es el Shema Israel? Ustedes saben que en la casa de todos los judíos hay una mezuzá, ¿sí? Y la mezuzá es como un pequeño rollito, ¿sí? Y si usted mira en ese rollo que hay adentro, está el Shema Israel. El Shema Israel es lo que acabamos de leer. Si usted lee Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es, ¿sí? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Shema Israel es el reconocimiento de Israel de un solo y único Dios al que debían amar y al que debían honrar y al que debían seguir y al que debían servir, ¿sí? Entonces el principio para Israel es ese. Y si hay algo que distingue a Israel como pueblo, y toda la vida lo distinguió en 2 aspectos, fue eso. Uno, los dioses de los pueblos de la tierra eran pueblos politeístas. ¿Y qué significa la expresión politeísta? Que tenían y creían en muchos dioses. La creencia en muchos dioses los llevaba a ellos a tener toda clase de altares, sacrificios, ofrendas, todo ese tipo de cosas. Y eso distinguía a los pueblos. Encontramos que en esos pueblos de la tierra se adoraban a los dioses de la naturaleza, o sea, todo lo que para ellos representaba algo importante era un dios. Entonces estaba el dios de las cosechas, el dios de las aguas, el dios de todo, ¿sí? Esa era la característica de los pueblos. En cambio, Israel siempre fue un pueblo monoteísta. ¿Por qué? Porque la manera como Dios se reveló a Israel como pueblo, ¿cómo fue? Oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es, y a Él
servirás, adorarás, delante de Él te inclinarás. Uno es. Entonces partamos de ahí. Lo que Dios determina para Israel y para su pueblo, que somos nosotros, es que no vamos a tener dioses ajenos. ¿Y esos dioses ajenos qué quiere decir? Entonces, no tenemos otro en quien creer, no tenemos otro en quien esperar, no tenemos otro a quien adorar, no nos vamos a inclinar frente a ningún otro Dios. Eso es lo que dice este mandamiento. Entonces, por eso quiero separarlo en esas 4 líneas, porque me parece que es muy importante que lo entendamos. Otra cosa que distinguió a Israel a través del tiempo, que fue que era un pueblo que lo que funcionaba para Israel era una teocracia. ¿Y de qué manera se veía la teocracia en Israel? Todos los reyes, si usted mira la historia, si usted lee el libro de Reyes y el libro de Crónicas, no es otra cosa sino la historia de los reyes de Israel. Y siempre, ¿cómo empezaba cada capítulo? ¿Cómo empieza cada capítulo del libro de Reyes y de Crónicas? Este fue tal rey, e inmediatamente lo que se menciona es, ¿hizo lo bueno o hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Y dice, ¿por qué? Y empieza a decir, porque la mayoría dice, porque hizo altares y llevó al pueblo a la idolatría. Otro, porque derribó todos los altares. Estaba muy unido. Un rey buscaba a Dios, un rey buscaba al sacerdote y pedía la dirección. Un rey antes de subir a la guerra iba y consultaba, Señor, ¿subimos o no subimos? Eso era una teocracia. Pero un día a Israel se le ocurrió decir por allá en el primer libro de Samuel, ay, nosotros porque no somos como los demás pueblos, mire que los demás pueblos tienen reyes y nosotros no. Sí, ¿por qué no? Nosotros queremos un rey como todos. Y pues eso le dio muy duro al profeta. Y cuando el profeta oyó esas palabras, Dios lo tuvo que llamar y decirle, venga, tranquilo, no lo han desechado a usted, sino a mí. Pero yo quiero que le aclare a Israel el error que va a cometer a partir de este día. Les voy a decir todo lo que, si ustedes me piden un rey, les voy a dar un rey, pero les voy a decir lo que los reyes van a hacer con ustedes. Los van a diezmar, les van a imponer impuestos, los van a esclavizar, van a poner a sus hijos a que sirvan para ellos y el resto es historia, que es la historia que vivimos nosotros el día de hoy. Y Dios se lo aclaró a Israel, pero Israel quiso eso. Y ese siempre ha sido el problema del hombre. El problema del hombre es que Dios ha querido ser su Dios, su rey, el que ordena sus pasos, pero siempre el corazón del hombre, ¿qué es? No, él quiere parecerse a todo el mundo y hacer lo que todo el mundo hace y mirar a los demás y decir, yo quiero parecerme a los demás. Y fue lo que pasó con Israel. Entonces, el primer punto de este versículo es, no tendrás dioses ajenos. Yo soy tu único, verdadero Dios, no más. Y cada día en el corazón del hombre debe haber claridad en eso. Hay un versículo que me gusta mucho, lo quiero citar porque dice por allá Isaías en el capítulo, ¿qué fue que leímos? Que allá lo leímos en su, ¿fue el 30 o el 31? Sí. Hay de los hijos que se apartan, Isaías 31, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse en cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, el amparo en la sombra de Egipto será confusión. Y dice el siguiente capítulo, hay de los que descienden a Egipto, en el capítulo 31, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ese es el corazón del hombre. Dios, la invitación de Dios siempre ha sido esta, que Él sea nuestro Dios, que Él sea nuestro apoyo. Y aquí ya lo hace como un hay de los que descienden a Egipto. ¿Por qué? Porque nosotros somos, el corazón de nosotros siempre es buscar como el mejor postor, el que mejor me dé, donde más pueda tener. Y este mundo espiritual en el que nosotros vivimos, siempre vamos a tener una lucha entre la realidad física y material en la que nosotros nos movemos y el campo espiritual. Nuestra realidad física siempre a que nos lleva a apoyarnos o a creer o a ver en primer lugar lo que tenemos a nuestro alrededor. Eso es. Y por eso a veces en el tema espiritual nos cuesta tanto confiar en Dios, poner a Dios en el primer lugar, vivir por fe.
y aprender a confiar solamente en Él, así no veamos con nuestros ojos lo que queremos ver. La segunda parte de Éxodo, ¿cuál es? La siguiente frase es: no te harás imagen. Y ojo con esto, que quiero aclarárselos y quiero que el día de mañana, cuando le pregunten, usted lo pueda aclarar. ¿Qué pasa con el tema de las imágenes? ¿Qué pasa? La mayor explicación que yo oigo de todo el mundo es: pastor, es que esa imagen para mí no significa nada, yo no adoro esa imagen. Es más, esa imagen es como una foto, y uno las fotos no las adora, eso es como un recuerdo. Vea, usted puede darle todas las explicaciones que quiera a una imagen, pero es que el versículo dice: sencillamente no te harás imagen. El versículo no le da a usted la apertura de decir: hágala y no la adore, hágala y no confíe en ella. Entonces lo que queda claro es, la Biblia dice, y mire que lo aclara largamente, de ninguna cosa semejante que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, está claro que el mandato bíblico, ¿cuál es? No hacerse ninguna imagen. Y eso tiene un sentido muy profundo, ¿sí? Demasiado profundo. ¿Por qué? Porque viene la revelación bíblica y yo quiero explicárselos con un pasaje. ¿Ustedes se acuerdan cuando Israel adoró el becerro? En Éxodo capítulo 32, ¿sí? Que viene un punto importante. Si usted lee bien la historia, dice que Moisés se desapareció, porque Moisés, pues, ustedes saben que se fue para la cumbre del monte y pues ya pasaron muchos días. Entonces esta gente dijo: no, algo le pasó a Moisés y nos quedamos sin pastor, nos quedamos sin líder. Y ahora, ¿quién nos va a introducir en la tierra prometida? ¿Y quién nos va a ayudar en este camino de aquí en adelante? Entonces pues el ayudante no ayudó mucho, el que quedó de segundo no ayudó mucho, porque pues ahí dijeron: no, pues hagamos una cosa, vamos a reunir todo lo que tengamos, reunamos el oro que tengamos y vamos a dar forma a un Dios, a un líder, a alguien que nos siga. Y así fue. ¿Qué salió según ellos? Según ellos lo que salió fue un becerro. Eso fue la versión de Aarón. No, nosotros metimos zarcillo, hicimos y salió un becerro, ¿sí? Eso es la versión de Aarón. Y yo trato de decir, y por eso me gusta leer despacito para tratar de entender un poquitico, porque dice que después de que ellos hicieron fiesta solemne para Jehová. O sea, póngame cuidado, en ningún momento Israel estaba pretendiendo reemplazar a Dios. En ningún momento ellos estaban diciendo que su confianza estaba en el becerro. ¿Qué querían hacer ellos? Querían algo que representara a Dios, algo que diera imagen a un líder que ellos tenían, que les diera apoyo, que les diera fortaleza. Y ustedes van a ver que a lo largo del tiempo el grave problema del hombre ha sido ese. El grave problema del ser humano es, otra vez, como seres humanos que vivimos en la tierra, queremos algo en que apoyarnos, algo que nos genere confianza, pero es algo que se parezca a nosotros, algo que nosotros podamos tocar, algo que nosotros podamos sentir. Mañana vamos a ver que hasta es algo que nosotros podamos manipular, ¿sí? Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice al hombre: no te hagas imagen, aquí es cuando viene el punto. El Señor, cuando habla en Isaías, dice: qué imagen me vas a componer y a quién me vas a hacer semejante? ¿A quién? ¿Se acuerdan cuando David fue a construir el templo? David un día amaneció melancólico y dijo: vea, yo en la casa que vivo, y Dios no tiene casa, esto es imposible. Si yo vivo como vivo y soy el rey de Israel, ¿cómo el Dios del universo no tiene una casa, un lugar donde habitar? Y entonces él fue y le dijo: Dios, yo te quiero construir una casa. Recuerde la respuesta de Dios. Le dijo: David, si ni siquiera los cielos de los cielos me pueden contener, ¿y tú me vas a construir una casa? ¿Sabes de lo que estás hablando, David? Todo lo que hay en el Antiguo Testamento, Hebreos dice que es sombra y figura de Cristo.
No hay un doblez, póngame atención, no hay un solo doblez en el tabernáculo que no signifique Cristo. Tan solo el doblez de un cordón significa algo de la obra de Cristo. Si usted mira la figura del templo, del tabernáculo, los sacrificios, todo, ¿a dónde llega? A Cristo. Porque la Biblia, desde Génesis 3:15, ahí es cuando decimos que la Biblia es cristocéntrica. Porque la gente piensa que si yo saco a Cristo de la Biblia, entonces se acaba el Nuevo Testamento. No, no se acaba el Nuevo Testamento, se acaba la Biblia. Porque realmente Génesis 3:15, ¿qué es? Una promesa. Y de hecho, a mí me hacen mucho la pregunta, ¿cómo se salva la gente del Antiguo Testamento si no existía Cristo? ¿Cómo se salva? Porque ellos creyeron en una promesa y se les llama creyentes. Se les llama creyentes no porque creyeron en la figura de Cristo, pero ¿en qué creyeron? ¿En qué? En la promesa. Eso es. ¿Y la promesa cuál era? Génesis 3:15. ¿Sí? Y es una línea, si usted va a ver la línea que persigue la Biblia, todo el tiempo, Cristo. Y cada patriarca, cada profeta, todo lo que pasó, la era de los reyes, todo, de los jueces, habla de Cristo, habla de su obra. Porque Dios permite la construcción del templo a David, no es para que David se salga con las suyas, porque otra vez, el templo no es otra cosa sino una figura de todo lo que va a pasar. Pero Dios dejó claro, ¿usted me va a meter a mí en un templo? ¿Sí? Miren la historia bíblica, porque aquí estamos pretendiendo en esta primera parte hablar un poquitico de la historia bíblica. Miren al hombre y el corazón del hombre como una fábrica de ídolos. En el desierto se estaba muriendo la gente, y Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Levante un asta con una serpiente, el que mire a la serpiente será salvo. Y usted va por allá a la Biblia, pero lejos, oiga, lejos del Éxodo, va la Biblia cronológicamente, y la Biblia habla de un rey que lo primero que hizo fue derribar los altares, y el primer altar que dice que derribó es las imágenes que habían hecho de las serpientes de los tiempos de Moisés. O sea, de ahí para adelante, ¿en qué se convirtió el asta con la serpiente? En una figura para Israel, que ellos la querían ver, la querían tener, y como fue una figura de sanidad en un momento, entonces ¿en qué se convirtió? En algo perentorio. Esto sana. Si yo miro esto voy a ser salvo, voy a recibir salud y medicina. ¿En qué se convirtió la Torre de Babel? Mire, Dios mismo cuando ve al hombre construir la Torre de Babel, ¿qué dice? Tenemos que descender, nadie los va a hacer desistir de esto. ¿Acaso la Torre de Babel era el plan y el propósito de Dios? ¿Ustedes qué creen? No lo era, porque si ustedes leen cuál era la orden: crecer y multiplicarse, expandirse sobre la faz de la tierra, no concentrarse y no estar en un solo sitio. Cada cosa que el hombre iba haciendo se iba convirtiendo en un objeto, y póngale cuidado a esto. Mire el tabernáculo, mire el templo, y ahí encontramos que el ser humano con el tiempo le fue dando más valor a las cosas que a la esencia como tal. Es increíble. El arca, ¿qué significaba para Israel? ¿Se acuerdan qué significaba el arca? Era la presencia de Dios. Sí, se construyó el tabernáculo, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y efectivamente el arca tenía el propiciatorio. Era el lugar donde una vez al año el sacerdote venía a ofrecer sacrificios por todo el pueblo y donde se esparcía la sangre. ¿Sí? Era el lugar que contenía el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Era un lugar, era algo muy significativo. Pero miren, otra vez, ustedes han leído la historia. Hay dos historias que me gustan mucho en la Biblia y se las voy a poner como puntos de comparación las dos. La primera de ellas está en el primer libro de Samuel, capítulo 4 y capítulo 5. Tienen que leer los capítulos completos para entender la historia. Dice que una vez Israel enfrentó a los filisteos, y lo primero que dice el texto es que los filisteos vencieron a los israelitas. Les dieron sopa y seco. Entonces, ¿qué hizo Israel? Miren lo que hizo Israel. Israel dijo: mandemos a traer el arca. ¿Qué significaba el arca? La presencia de Dios. Métase en el capítulo y encontrará. Trajeron el arca, y ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando trajeron el arca todo el mundo
Gritó. Y hubo un grito tan fuerte que los mismos filisteos dijeron, han traído el arca. Fiesta total. ¿Y qué dijo Israel? Ganamos ya. Fueron a la batalla y ¿qué pasó? Perdieron. Claro, aquí ya tenemos que hacer un paréntesis. Los filisteos cometieron un error. Y ahí es que ahí esas encrucijadas son las que uno dice, mire el corazón del hombre. Claro que el arca sí era la presencia de Dios, claro que sí. Y en eso lo demuestra cuando los filisteos toman el arca, porque van y la ponen en el templo de su dios Dagón. Dice que el primer día Dagón amaneció descabezado. Entonces cuando fueron y miraron, no, seguro fue una falla de construcción. Entonces fueron y lo volvieron a pegar bien bonito y todo eso, y al otro día fue la cabeza, las extremidades y el tronco, todos delante, postrados ante el arca. Y no solo eso, sino que Dios mandó una plaga a los filisteos. Se cree que fue una plaga de ratones. Y se cree que era una plaga de ratones porque los ratones, dicen los médicos, que una mordedura de ratón puede producir tumores en el cuerpo. Y de hecho, cuando ellos devuelven el arca con ofrendas, las ofrendas son oro en forma de ratones. ¿Sí? ¿Y qué le tocó hacer a Israel, a los filisteos? Coger el arca y devolverla. Y eso nos revela, ¿qué nos revela en sí? Ese evento como tal, ¿qué nos revela? Que efectivamente el arca, ¿qué era? La presencia de Dios. Porque aquí, ¿qué encontramos? Uno que encuentra en el escenario que nos está contando de que el arca llega a un sitio, el Dios del lugar termina postrado y todo lo que pasa alrededor, ¿qué demuestra? Que efectivamente el arca era lo que era, que el arca representaba lo que representaba. Pero mire lo interesante, el arca era lo que era y representaba lo que representaba, pero hay algo más trascendente. ¿Por qué el arca no salvó a los israelitas? Si era la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el gran peligro que nosotros corremos en el corazón, y es terminar confiando en las cosas y lo que representan y no en lo que realmente es y significa. ¿Sí ven? Entonces nosotros hablamos de adorar. Nosotros hablamos de adorar, ¿y a qué sujetamos la adoración? A un sitio y a un lugar. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, vamos a adorar en la iglesia. Cuando, si usted mira, nuestros mayores actos de adoración no es ir a la iglesia. Mientras trabajamos, mientras hablamos, mientras manejamos el carro, yo creo que ahí es donde está la verdadera adoración. Y ahí es cuando no es tan natural la adoración en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la adoración es ir al templo. Y no vamos al templo y hasta nos cambia la voz alabando a Dios, se nos pone más grave. ¡Aleluya! ¿Sí? Y con esa misma voz grave con que alabamos y bendecimos a Dios, a veces salimos perfectamente a pelear, a insultar, a decir chismes. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el estereotipo y nosotros vivimos del estereotipo. Entonces para nosotros es el arca es sagrada. La Biblia no se siente en la Biblia. Cuidado con la Biblia, eso somos nosotros. Por eso el Señor llamaba a los fariseos. Por eso, porque y cómo los llegó a llamar, sepulcros blanqueados, falsos. Por allá Jeremías tiene que llamarle una vez la atención a la gente, le dice, cuidado los que juran por el templo, diciendo, no, es que uno puede hacer lo que sea, pero es que el que jura por el templo se salva. ¿El que se jura por el templo se salva? No, señor. El templo es el templo, pero no es decir que usted se va a escudar en el templo y en invocar el templo para que usted haga lo que quiera. Ahí es cuando el ser humano, en esa línea delgada, pierde la esencia de las cosas. El arca no salvaba a Israel. ¿Qué salvaba a Israel? El Dios del arca. ¿Y cuál era la invitación? Creer en el Dios del arca y lo que representaba, no en el arca, no en las figuras, en los estereotipos y en las formas. Y ahí viene el gran problema del ser humano. Usted ve al hombre
para los fariseos y para los más tradicionales y férreos religiosos, ¿qué era el templo? Lo más sagrado. Pero el templo, ¿qué es el templo como tal? Nada. Es obra de manos de hombres, como dice la Biblia, porque realmente eso es lo que es. Entonces ahí es cuando el hombre en el tiempo tiene que ir entendiendo y diciendo la verdad. ¿Por qué nos aferramos tanto a las cosas? ¿Por qué nosotros hacemos de las cosas como, sí? Eso se llama fetichismo. Y si usted va al Google y va a Wikipedia y dice fetichismo, dice que es terminar dándole culto a las cosas, creyendo más en las cosas, en lo que pueden hacer las cosas, en el magnetismo de las cosas. Y entonces súmele a eso que nosotros le atribuimos poderes que no tienen, les damos fuerza que no tienen. Entonces ahí es donde el hombre, sin darse cuenta, termina adorando, inclinándose, creyendo. Y ustedes ven, hoy la gente engañada, porque uno a veces se pregunta, ¿por qué hay iglesias donde es tan obvio que el que la predica, el que dirige, tiene la iglesia en otro cuento, en otro camino? Y uno dice, y entonces, si es tan evidente, si todo el mundo lo ve, no parece ser tan evidente, no parece. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre tiende a ¿qué? No, esa persona y ya. Entonces le damos a las personas poder sobre nosotros, y por eso es que hoy hay gente que engaña y desvía. Pero el problema no son en sí ni siquiera ellos mismos, ¿sí? ¿Qué es? Somos nosotros al permitir que hagan con nosotros lo que quieran. ¿Por qué? Porque como nos dejamos hipnotizar, sí, engañar con un poco de cosas, porque a veces no tenemos el criterio para eso. Pero ojo a donde yo quiero llegar, porque partí desde el becerro para decirles, lo que quiso hacer Israel con el becerro no fue reemplazar a Dios, sino tratar de identificar a Dios en una figura, ¿sí? Y es bueno que lo veamos así, para que veamos que el corazón a veces bien intencionado del hombre nos saca de Dios y nos lleva a confiar en cosas, en circunstancias, en personas que realmente no funciona para nuestras vidas. Entonces, ¿está claro para ustedes que el segundo punto de Éxodo 20 es no te harás imagen? Y la orden es escueta. Simplemente es no hacer imagen, ya, no es si la imagen es buena, fea, y ahora, miren lo que representan. Yo siempre cuento que yo me crié en un hogar católico, y ahí me daba pena ese corazón de Jesús, me daba pena, me daba miedo, porque yo insisto, el tema de las imágenes tiene para nosotros una representación en la neurolingüística muy fuerte, porque lo que nosotros vemos es lo que representa dentro de nuestro corazón, lo que es, lo que sucede. Entonces, ¿por qué Dios no quería que se le hiciera imagen? ¿Por qué? Porque es que, ¿qué imagen me compondréis?, le dijo el Señor a Isaías. ¿Con qué me van a comparar? ¿Con qué? ¿A quién me parezco yo? ¿A qué? Ustedes van a ver a lo largo de todo el seminario que la palabra idolatría no es otra cosa sino insensatez, irracionalidad, porque si fuéramos razonables ni siquiera lo intentaríamos. Es como si un niño quisiera llevar su famoso baldecito a la playa y meter el mar en ese baldecito. Es lo mismo cuando nosotros queremos representar a Dios, cuando queremos darle una imagen que se parezca a algo, a alguien, porque entonces ahí está. ¿Por qué la fe de la gente? Porque la gente, porque Dios a la gente le cabe en un frasquito, a Dios lo cargan en una medallita, a Dios lo encierran en un cuadro, a Dios lo cuelgan en cualquier parte, lo llevan y lo traen. El Dios en el que muchos creen está caído, otro está muerto, otro está sufriendo, no ha resucitado para muchos. ¿Por qué? Porque son las imágenes que tenemos, las imágenes que nos dieron, que nos vendieron. Entonces, ¿por qué a veces nuestra fe se ve fracturada? ¿Por qué? Por eso. Está fracturada porque tenemos una imagen que desde el comienzo, ¿qué hizo? Es como si esa imagen nos hubiera
fracturado la posibilidad de conocer a Dios en su esencia. Yo siempre he recomendado a los cristianos orar con los salmos. ¿Por qué? Porque es que no hay mejor manera de orar que orar la Biblia. No hay otra mejor manera de orar. Porque no hay otra manera de conocer a Dios sino esa. Alguien en estos días me dijo, dígame un estudio relevante en su vida como pastor, como cristiano. Yo le digo, mire, yo quisiera hacerle entender a la gente que deberían tomarse un curso que dure mucho tiempo, que se llame Los Atributos de Dios. Es que nosotros tenemos un problema. ¿A decir cuál es nuestro problema? Nosotros nos enseñaron a estudiar la Biblia por versículos. A nosotros nos dieron la Biblia a pedacitos, remendada, metida de una manera así. Entonces, claro, otra vez, ese a pedacitos, tenga fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces a nosotros nos metieron un poco de cosas y entonces eso a veces cuando lo tratamos de poner en práctica no funciona porque se vuelve un ejercicio mental. Pero yo pregunto, ¿usted sabe cuando usted empieza a conocer a Dios en su esencia y en su naturaleza? Si usted quiere ser un hombre o una mujer santa, ponga cuidado, estudie el atributo de la santidad de Dios. Cuando usted descubre el Dios santo, ve la porquería que es usted. Y es la única manera, o sea, la única manera en que usted ve su oscuridad, sus tinieblas, su naturaleza, es eso. Cuando usted se expone a la luz y es que mire cuál fue la conclusión de los hombres que se encontraron con Dios. ¿Por qué Isaías dice, inmundo? Porque mis ojos han visto la gloria de un Dios santo. Inmundo, pecador, miserable, trágame tierra. Sí, los atributos de Dios. Si yo conozco a un Dios grande, veo la pequeñez diminuta del mundo, de las cosas, de las circunstancias. Yo creo que eso le serviría mucho a mi fe, más que leer un versículo de que la fe es creer y llamar las cosas. ¿Sí me entienden? Porque le haría un ejercicio a mi vida. Entonces, ojo con esto. La idolatría lo que está buscando es tratar de reducir a Dios a una expresión que yo no puedo entender, y eso es lo peor para su fe. Porque yo no puedo reducir a Dios a mi expresión para entenderlo. Al contrario, es cuando yo no entiendo la dimensión y la grandeza de Dios, que esa grandeza se revela a mi vida. El día que yo trate de interpretar y traer a Dios a mi entendimiento, la embarré. Porque estoy encerrando a Dios, encadenando a Dios. Y eso es lo que Dios quiso decirle al pueblo cuando le dije, no te hagas imagen. Porque, otra vez, vamos a ver cómo se construye un ídolo, ¿sí? Solo que déjeme darme, yo tengo aquí, antes de que sigamos con los 2 puntos, tengo aquí en mis notas qué es un ídolo. Y se los quiero leer textualmente porque no quiero... Espíritu Santo, de la hora que es. Me dijeron que cuando estuviera oscuro. Póngale pues cuidado. ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa, persona o circunstancia que ocupa el lugar de Dios en su corazón. Un ídolo es algo que es más importante para usted que Dios mismo. Y ojo con las definiciones, porque otra vez, siempre que nos ponen a definir si somos idólatras, lo primero que se nos viene a la cabeza es que no. Por eso hay que ponerle cuidado a la definición. Cualquier cosa que cautive mi corazón, mi imaginación,
más que Dios. Cualquier cosa que espero me proporcione lo que solamente Dios puede darme. Y van a ver más adelante por qué a nosotros nos da tan duro las relaciones interpersonales y por qué la mayor idolatría que hay en nuestro corazón es hacia las personas, llámese esposo, hijos, lo que sea. Y por eso sufrimos tanto cuando nos traicionan, cuando la gente nos hace daño, porque es que vuelve y juega. Mire, algo que es más importante para usted que Dios, cualquier cosa que cautive mi corazón y mi imaginación más que Dios, y cualquier cosa que yo espero que me proporcione lo que solamente Dios puede darme. Un Dios falso es algo tan crucial y esencial para su vida que si lo perdiese, su vida carecería de sentido. Wow. Esas expresiones románticas se oyen mucho en esta frase. Un ídolo ocupa una posición de control tan fuerte en su corazón de tal forma que usted invierte en él la mayor parte de su pasión y su energía, sus recursos emocionales y económicos, sin pensarlo dos veces. Entre más tratamos de explicar que no somos idólatras, más lo somos. Porque aquí está diciendo que un ídolo ocupa una posición ¿de qué? De control tan fuerte en mi corazón que yo termino invirtiendo la mayor parte de mi pasión, mi energía y mis recursos emocionales y económicos sin pensarlo dos veces. Y entonces a veces decimos que el trabajo no es un ídolo, que nuestra profesión no es un ídolo. Cuando miramos, y es todo aquello que nos roba pasión, imaginación, fuerza, en lo que concentramos todo. Es que Jesús lo definió tan claro: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Quiere identificar un ídolo? Dígame a qué le corre usted. Siempre pasa. Parecería que los pastores somos cantaletosos, pero es que mire, si se trata de trabajar, nosotros no lo pensamos dos veces no lo pensamos. Y cuando hay que ir a trabajar, no es si hoy está cayendo nieve, si hoy está haciendo mucho sol, si hoy yo amanecí con un dolor, si fue que no dormí. No, cuando hay que trabajar, hay que ir a trabajar, porque no es que es mi cheque, no es que es mi plata, no es que es el futuro de mi visa, no es que es, y tenemos todas las razones del mundo, pero cuando llega el tema espiritual y llega el tema de Dios, entonces Dios sí puede esperar. Dios sí tiene que entender que yo no dormí, entonces yo no. Dios tiene que entender, ¿y a dónde termina Dios relegado? A todo. Yo les he dicho a ustedes, yo nunca me he encontrado un cristiano que me diga, no, yo ya no amo a Dios, no amo la Biblia, no amo la iglesia, ya no me gusta. No, nunca me he encontrado. Yo a los cristianos que me encuentro es: pastor, amo a Dios, adoro la Biblia, adoro a mi pastor, solo que no me queda tiempo. No les queda tiempo de leer la Biblia, no les queda tiempo de orar, no les queda tiempo de congregarse, pero ellos, pastor, eso queda, es que Diosito sabe. Cuando yo oigo a la gente decir que cuando Dios sabe, yo así siempre me he preguntado, ¿qué será lo que Dios sabe? Porque la gente da esa explicación, Dios sabe. No, por eso yo insisto que entre más tratamos de explicar y más razones tratamos de dar, es como si más nos hundimos en la definición como tal. Y por eso es tan interesante la definición. Ahora, miren pues, todo aquellos que nos roba pasión, energía, recursos emocionales y económicos sin pensarlo dos veces. Un ídolo puede ser la familia, los hijos, la carrera profesional, ganar dinero, los éxitos y aplausos de los demás, guardar las apariencias y conservar la posición social. Puede tratarse de una relación sentimental, de la aprobación de nuestros iguales, de la competencia y la capacidad, de circunstancias de seguridad y comodidad, belleza o intelecto. Una gran causa política o social, ¿no lo han notado? Una causa. Si usted ve hoy las grandes posturas que están sucediendo en el mundo, viene una persona y esa persona viene a vender una causa. Eso no cambia nada.
Eso lo que hace es revolver todo. Pero si usted mira en el fondo, ellos creen que es la causa la que va a cambiar las cosas. Pero no le metamos política a eso, que usted dice que ya Petro y que yo no sé quién y que no. Dejemos la cosa así tranquila. Pero las causas políticas, sociales, morales, incluso el éxito ministerial puede convertirse en un Dios. Porque vuelve y juega. Es muy delgada la línea en la que uno a veces deja de tener un propósito y vivir para la gloria de Dios hasta terminar viviendo de eso. Entonces mire en lo que a veces se puede convertir el cristianismo. Yo no estoy en contra de la alabanza y la adoración, estoy en contra de que cuando somos nosotros, es que otra vez, mira al hombre, la gente a veces no quiere ser un ídolo, pero ¿no? A Shakira hay que hacerle una estatua, ahora a Maluma también, sí ven, a veces los ídolos no quieren ser ídolos, nosotros los convertimos en ídolos, y ahí está. ¿En qué convertimos a nuestros pastores? ¿En qué convertimos a los maestros de alabanza y adoración? ¿En qué los convertimos? Ni siquiera ellos se están llamando dioses. Nosotros los colocamos en el lugar que no es, porque es una tendencia en el corazón del hombre. Es una tendencia. Entonces, ¿sí está claro o no está claro? ¿Vamos bien o nos devolvemos? Muy bien. La idolatría es aquella adoración en que el honor debido al trino Dios y a Él únicamente es dada a alguna de sus criaturas o alguna invención de sus criaturas. Puede variar muchísimo, puede asumir formas extremadamente diferentes según la ignorancia o el conocimiento, porque son extremas, ¿sí? La civilización o la barbarie y lo que puede ofrecer. Puede ser generalmente groseramente absurda y ridícula, o puede acercarse a la verdad y por ende ser engañosa para muchas personas. Hoy en el mundo la encontramos. Quiero decirle que hoy hay pueblos y naciones de la tierra que la practican con todo su furor, ¿sí? Y sin disimularla ni tratarla de camuflar, la practican abiertamente, ¿sí? Pero hay sociedades que han avanzado y ya no es la práctica burda aquella que conocíamos, sino que hoy está metida dentro de filosofías, pensamientos, ¿sí?, que vienen al corazón del hombre y otra vez lo engañan con la misma fuerza. La causa de la idolatría es la corrupción natural del corazón del hombre. Acuérdese que desde el jardín del Edén el hombre quiso ser igual a Dios, porque eso fue lo que dijo la serpiente: si ustedes comen de eso serán iguales a Dios, conocerán a Dios. La idolatría puede ser externa, en el sentido en que puede consistir en actos y un lenguaje corporal. Cuando el hombre se inclina o se postra ante algo, eso es adoración del cuerpo. Y cuando alguien se inclina y se postra ante algo o alguien, no por un respeto común, sino religioso y con intención de darle honor a algo considerándolo divino, entonces eso es idolatría, porque es la adoración que solo debería dársele a Dios. Puede ser interna, y cuando es interna consiste en actos del alma y acciones que responden a ella. Cuando la mente queda dominada por un objeto y el corazón y los efectos se concentran en esa persona o circunstancia, esa adoración es del alma y le corresponde solo a Dios. La idolatría abierta o externa, cuando los hombres por respeto religioso se inclinan o se postran ante alguien o algo aparte de Dios. E idolatría secreta o del alma, cuando la mente y el corazón se dirigen a cualquier otra cosa aparte de Dios. Esas son las definiciones. Vamos al tercer punto. Entonces, el primero es que no tendrás dioses ajenos. Segundo, no te inclinarás ante ellos. Tercero, no, ya lo dijimos. Eso es. El tercero es que no te inclinarás ante ellas. Y acabamos de decirlo. La inclinación puede ser en dos sentidos. La inclinación puede ser física y externa, pero también puede ser ¿qué?
interna del alma, de la mente, someternos a reglas, a personas, a circunstancias que nos dominan, que nos sacan de Dios, que nos sacan del propósito de Dios, del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Pueden ser relaciones sentimentales, pueden ser personas a las que le rendimos ese culto, ¿sí? Y es muy fácil, mi querida familia, es muy fácil apegarse a ciertas disciplinas. Por ejemplo, hay gente que convierte el ejercicio físico en egolatría al cuerpo, ¿sí? Y usted ve, una cosa es hacer ejercicio de hora y 30 para hacer los ejercicios que tiene que hacer, y otra cosa es pasar 3, 4 y 5 horas en un gimnasio, porque ya entramos al culto del cuerpo. Y si usted mira la tendencia que hay hoy día, es eso. Mire, verá cómo el mundo evoluciona. Hoy todo se lo venden en un paquete a usted. Todo este tema, toda esta moda que hay con respecto a los gimnasios, a comer sano, a los veganos, a todo eso fue un paquete completo. Porque ese mismo pensamiento y estilo de vida lleva a la gente a eso, a las filosofías, a las historias. Una cosa es comer bien, otra cosa es convertir el alimento en un método para llegar a Dios. Y la gente busca la espiritualidad a través de la comida. Y uno no se da cuenta, y eso pasa hoy día. Entonces, todo es increíble. Tantas cosas que se van dando alrededor del mundo y se van dando, evolucionando en los conceptos. O sea que uno como cristiano tiene que tener cada vez cuidado. Yo insisto que el final de los tiempos va a ser más complicado, porque es que el final de los tiempos todo se va a dar unos cambios astronómicos, y los cambios a veces van a engañar a la gente. Es que como dice la Biblia, que será el engaño que hasta los escogidos serán engañados, porque a veces no logramos distinguir. He ahí que hay un tema en el que yo le digo mucho a los cristianos que hay que trabajar, y es el tema del discernimiento espiritual. Porque a uno no se le puede meter un elefante en la casa y no darse cuenta. Porque si algo debe tener el cristiano es discernimiento y sensibilidad espiritual para identificar qué no viene de Dios, qué puede afectar mi fe y cómo mantenerme en algo en lo que Dios quiere que yo me mantenga. Pero las corrientes que el mundo va a traer son corrientes muy fuertes y muy convincentes a los ojos, a los sentidos, y es donde el hombre tiene que tener cuidado. Y por último, la cuarta parte de este versículo dice: no te inclinarás ni las honrarás. Las honrarás. ¿Por qué? Porque lo delicado de todo esto es terminará en ese punto. Hacerse ídolos, hacerse imagen, inclinarse ante ellas para terminar ¿qué? Adorándolas, para terminar honrándolas y dándoles culto, porque realmente el tema de la idolatría es esa. El tema de la idolatría es, terminamos dependiendo de esa persona. Terminamos cediendo nuestros principios ante esas personas. Terminamos debilitados en nuestra fe ante ese tipo de personas. Ese es el punto. ¿Por qué los amigos de Daniel tuvieron el valor de hacer lo que hicieron? Ahí está el punto. ¿Sí? Se tienen que postrar. Todo el mundo lo hace. Nosotros no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer porque Dios no nos ha dicho que lo hagamos. Porque para nosotros está muy claro. Entonces para nosotros debe estar muy claro de no tener dioses, de no tener imágenes y de no inclinarnos. Principios. Y por eso el cristiano, frente al tema de la idolatría, donde está adoleciendo es en sus principios, porque los principios son inamovibles, ¿sí? Inamovibles. ¿Se acuerdan del ejemplo de aquel capitán que iba en un gran barco y recibieron una señal? A unas millas náuticas adelante les decían que se tenían que mover. Entonces, claro, como este era un capitán de muchos años y el barco era un barco muy importante, el capitán mandó un mensaje y dijo: no, los que tienen que moverse son ustedes, porque yo soy el capitán tal y estoy en la embarcación tal. Segundo mensaje: muévanse. Y el capitán insistió: somos la nave tal y yo soy el capitán y el que tiene que mover usted.
hasta que llegó el tercer mensaje: este es el faro número tal, tal y tal. Por favor, muévanse. ¿Qué es un faro en el mar? Es un punto de referencia, es un principio de referencia para todas las naves, es un lugar fijo que da dirección, que lleva, que guía. Ahí está. ¿Quién se tiene que mover? Usted es el que tiene que mover, porque yo soy el punto de referencia, ¿sí? El principio es Dios, Dios es el principio, y yo me tengo que mover hacia lo que el principio dice, no hacia lo que las circunstancias, las personas, el mundo que cambia, porque mire y verá que ese es el punto, el mundo cambia. Entonces todo el mundo pretende que uno cambie ante las circunstancias. ¿Que se han movido los principios? ¿Se han movido las cosas en el mundo? Claro que se han movido, hoy todo lo quieren normalizar, hoy todo se puede, hoy todo se vale, hoy todo. Pero mire, hay ciertas cosas en las que usted se mantiene. Yo tengo entendido que ustedes son personas honradas, pero el principio de honradez, ¿qué es? Que yo no cojo algo, no es porque la gente me vea o no me vea. Cuando algo no es mío, no es mío. Ese es el principio de honradez. Y yo pienso que ese principio, frente a cualquier principio que tenga un cristiano, tiene que siempre ser claro. No se trata de si me ven o no me ven, si estoy en la iglesia o no estoy, si estoy sentado en la silla de la iglesia o estoy sentado en mi carro. Yo tengo que ser tan amable y tan manso y tan humilde en la iglesia como sentado en el carro cuando me cierran. Porque cuando se nos sale el indio es cuando nos damos cuenta que no, somos muy del lugar, del sitio, ¿sí? Entonces, ¿estamos, familia? Usted me dice, ¿dejamos ahí? Sí. No, dejémoslo así para que mañana pueda comenzar de un punto más. Pero yo quiero, para concluir y para que hagamos ahorita, ustedes ya hagan su reflexión mientras oran, pensemos en eso, pensemos, ¿cuántas cosas en el corazón yo termino apoyándome? Por eso les decía el pasaje de Isaías. Hay de aquellos que descienden a Egipto para apoyarse en Faraón y no en mí. Porque ¿qué representaba Faraón? Los carros, los caballos, la fuerza, todo. Y el Señor decía, no. ¿Quién es su apoyo? Soy yo. ¿Quién es su fuerza? Soy yo. No es el mejor postor del momento. El mejor postor del momento en aquel tiempo, ¿quién era? Faraón, su ejército, su comida, era él. Y el Señor dice, no, su ayuda soy yo. Ahí es donde no podemos movernos. Entonces pónganle cuidado a las personas, a las circunstancias, todo lo que vamos a estudiar este fin de semana, y se va a dar cuenta que nosotros hay una inclinación natural a estar buscando algo, alguien en quien nos sintamos tranquilos, apoyados. ¿Sí ve? Llegamos al matrimonio y por eso es que a veces nos va tan mal en el matrimonio. Porque ¿qué nos venden del matrimonio? Que esa persona me va a completar, que esa persona me va a llenar, que esa persona me va a amar, que esa persona, pues claro, y los dos llegan en la misma posición. Entonces los dos llegan poniendo la mano. Claro, los dos entran en crisis, porque es que me dijeron que usted me iba a dar, que usted me iba a amar, que yo con usted me iba a sentir seguro, y el otro llegó a hacer lo mismo. Entonces, ¿no ve? ¿Quién se casó? Un par de necesitados, los dos esperando que el otro me diera lo que yo no tengo. Y eso es terrible, porque entonces ahí, ¿qué empiezo a hacer? A pedirle a la otra persona lo que no tiene, lo que no me puede dar. ¿Dónde está el verdadero amor? Y ahí deja de ser romántico, porque ¿quién te ama verdaderamente? ¿Y qué pasaría si yo entendiera el verdadero amor de Dios? ¿Qué pasaría si yo estoy lleno del amor de Dios? Yo no estaría poniendo la mano, yo estaría amando, ¿sí? Estaría sirviendo, estaría apoyando, le enseñaría a la otra persona no a depender de mí, sino a depender de Dios, no de mí. Pero no, nosotros queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros. El día que nos casamos, increíble, en vez de explotar las diferencias, porque las diferencias son las que hacen a una pareja fuerte, nosotros queremos que el otro piense como nosotros y se parezca a nosotros, cuando es al contrario. Lo que deberíamos es tratar en nuestra vida de pareja es de que él sea lo que más es él
y ella sea lo que es ella para que seamos un equipo. Pero no, nosotros queremos coartar al otro, decirle al otro qué tiene que hacer, cómo tiene que pensar, su manera equivocada. Y es porque a nosotros nos enseñaron a eso, a que todo se tiene que parecer a nosotros, ser como nosotros, y es una visión muy limitada de la vida. Entonces, por eso les digo, por eso siempre andamos de dónde agarrarnos. Entonces uno sale de la universidad, si yo trabajara en esa empresa, si yo trabajara en esa empresa, ¿sí? O si yo tuviera tal posición, o si yo alcanzara tal sueldo, ahí está. Todas esas cosas que se convierten en nuestro máximo anhelo, las convertimos en nuestra tabla de salvación. Va a preguntarle a esa persona que trabaja en esa empresa y dice, esto no es nada del otro mundo. Sí, sí, porque ahí está el punto, usted se da cuenta. Mañana les voy a contar una historia de una mujer que no tenía hijos durante muchos años, y lo primero que hizo cuando nació su primer hijo fue decirle, Dios me dará otro. Eso somos nosotros. A nosotros nada nos llena, nada nos completa, y por eso todo el tiempo estamos buscando eso. Y por eso el corazón se vuelve una fábrica de ídolos. ¿De dónde me agarro? ¿Qué me pongo aquí? ¿Qué me hace brillar? ¿Qué me...? En función de nosotros.